Tenéis. ¿Qué es esto que tenemos delante? La lista de los precandidatos estadounidenses que teníamos más o menos por noviembre del año 2023 con una encuesta en su momento. Ha habido varias, ¿vale? No toméis esta como la encuesta, es básicamente porque era bastante útil con las fotos, los nombres y todo, pero en general lo que sí coinciden todas las encuestas en los republicanos es que Donald Trump debería ser, al menos por la vía del voto de los distintos caucus del Partido Republicano, debería ser el candidato republicano si todo va como se esperan las encuestas de cara a las elecciones presidenciales. Aunque hay muchísimas cosas que matizar ahí, por supuesto. Esto lo vamos a ir conociendo durante los próximos meses. Recordad que el calendario electoral estadounidense es uno en el cual las primarias duran meses, meses y meses. Se van produciendo caucus, algunos más importantes que otros. Está en marzo, tenemos un montón, ahí se empieza un poquito a tomar forma y vamos a tener que ir siguiendo poquito a poquito esas elecciones primarias. Lo que pasa es que el debate no está tanto ahí, porque en el Partido Demócrata prácticamente como si no hubiera primarias. Joe Biden es el candidato y no hay mucho más que plantear ahí. Mientras que en el Partido Republicano, en lo que tiene que ver al menos con los procesos electorales internos, todo apunta efectivamente, como dicen todas las encuestas, a que Donald Trump es el candidato con más apoyo dentro del partido. Hay otras figuras históricamente relevantes. Ron DeSantis es probablemente la principal, Nikki Haley ha ganado bastante relevancia en los últimos meses, en el último año, pero Donald Trump en un principio no tiene competencia interna en ese sentido. El expresidente lo que tiene es muchísimo apoyo de muchísimos sectores de las bases, ya lo sabemos, y es la figura política líder de facto de la oposición en Estados Unidos en lo que tiene que ver con la representatividad política, ¿no? Después de que lo que se ha venido a denominar el trumpismo haya de alguna forma fagocitado y se haya comido al Partido Republicano ideológicamente, lo haya reestructurado en lo que tiene que ver con la representatividad, con la agenda programática, con la retórica, con muchas cosas. Entonces, si esas dos cuestiones no son tanto las más relevantes, que lo son por supuesto las primarias de ambos partidos, va a haber que seguirlas, por si acaso pudiera haber alguna sorpresa en el Partido Republicano, lo importante es más bien la cuestión legal. No sé si tú aquí ya le quieres hacer una introducción, porque toda la cuestión de Donald Trump está marcada por el juicio que tiene con respecto a la cuestión del asalto al Capitolio, ¿no? Que de alguna... Bueno, es que son tantísimos temas que podríamos tocar sobre esto. Da muchísimo de sí. Estados Unidos va a tener que ser uno de nuestros temas de este año porque hay muchas cosas que comentar. Sobre la cuestión judicial, hay varias causas que se le han intentado abrir en distintos estados y también a nivel federal. ¿Por qué digo esto? Porque ya se ha decidido que en Colorado no va a estar en las boletas, ¿no? Donald Trump en el estado de Colorado. También se impugnó en su presencia, creo que fue en Maine. Claro, Colorado puede que no sea un estado tan relevante porque es un estado que es más consolidado a favor de los demócratas, no es uno de los más grandes, pero sí que es relevante. En el estado de Maine sí que tiene presencia. El propio Donald Trump habría tenido algún escaño durante estos... Se han presentado, ya sabéis, en dos ocasiones, ¿no? Estamos hablando de 2016 y 2020. Básicamente es entender cómo funciona el sistema electoral estadounidense. El que gana un estado se queda todos los escaños del colegio electoral, porque no estamos hablando del Parlamento, ¿no? Estamos hablando de que se elige un colegio electoral y el que tenga más gana. Pero hay dos estados, en Nebraska y en Maine, que los reparten. Por eso digo que él ha podido ganar un escaño para el colegio electoral en Maine, pero no en Colorado, porque todo el voto se va a favor de los demócratas. De hecho, el último tracking de encuestas que tengo de Colorado le daban una ventaja a Biden del 4%, que no es mucho, pero no deja de ser un estado demócrata. Eso es importante que lo señalemos. Pero además de la cuestión de los estados, también se está llevando al nivel federal, por lo que yo decía, que se va a hablar en
la Corte Suprema de Estados Unidos tendrá que ser una crisis que se trate a nivel nacional, no solo a nivel estatal. Y finalmente, si Donald Trump puede o no puede estar en las listas electorales, en las boletas presidenciales, será clave porque el resto de candidatos republicanos van muy por detrás en las primarias. Por ahora no han empezado las primarias. Entonces aquí ya estamos hablando de la cuestión judicial y por otro lado hay que hablar de la cuestión electoral. La cuestión electoral es que a día de hoy Donald Trump está en la carrera presidencial y no tiene mucha competencia en la campaña republicana. Y Joe Biden está, por supuesto, en una campaña presidencial de reelección, en primarias, y tampoco tiene mucha competencia, mucha menos, ¿no? Pero aún así hay distintos grupos de encuestas que hablan de un 60% de suelo para ambos, aunque a Donald Trump le han bajado al 40, al 50%, ¿no? Es relevante que hay que hacer primarias también en el Partido Demócrata. O sea, eso se hace, eso ocurre, pero luego podemos entrar a debatir por qué se ha cambiado. Normalmente los caucus de Iowa son la primera pieza que da el pistoletazo de salida a las primarias en ambos partidos, pero este año es diferente. Y es relevante porque en el año 2020, cuando lo estuvimos siguiendo con vosotros, fue precisamente el Partido Republicano el que, como tenía que reelegir a Donald Trump, no tuvo una carrera de primarias muy importante, pero sí los demócratas. Ahora es al revés, ahora los demócratas tienen la reelección en juego y por lo tanto son los republicanos los que sí que tienen una fuerza, tienen importancia las primarias de los republicanos. De todos modos, ya es lo que ha dicho Edu. Trump es el candidato opositor, el líder opositor de facto, y por lo tanto no se espera que haya otro candidato que gane las primarias, salvo que judicialmente se le impida presentarse a las elecciones, lo cual tampoco sería tan sencillo. Veis 8 figuras en pantalla, ya vamos a entrar en materia. Es verdad que son de noviembre. Bueno, como ya decís por el chat, incluso teníamos a Robert Kennedy en el caso demócrata que se había propuesto, y finalmente van cayendo muchísimos nombres dentro de la carrera. En este caso, en la demócrata, no tenía mucho sentido debatir sobre el candidato, porque salvo que haya una transición ordenada desde arriba, no va a haber un candidato distinto que Biden, pero en los republicanos también se van cayendo candidatos. Y aquí, de estos 8, son 5 los que van a estar principalmente batiéndose en los caucus de Iowa, y luego ya entramos en explicar qué son los caucus de Iowa, ¿vale? Vale, tenemos a Donald Trump, que le veis en esa encuesta con el 61%, expresidente. Vemos voy a decir un poco por el porcentaje que mantienen ahí. Ha ido variando porque DeSantis y Nikki Haley han ido cambiando la segunda posición. DeSantis incluso llegó a batir de tú a Donald Trump hace un año, en esa pre-campaña en la que se le veía como la única alternativa a Donald Trump, pero era un perfil casi más duro, ¿o no? Intentaban hacer un Donald Trump sin ser Donald Trump. No lo digo solo por DeSantis, lo digo también, por ejemplo, por Vivek Ramaswamy, que le vemos a la derecha, y es que son perfiles que ya compran el trumpismo para el Partido Republicano, que ya no es un Partido Republicano del centro, de estos perfiles que pueden robar votos a los demócratas y que muchas veces acaban intercambiándose. Cabe señalar simplemente Mike Bloomberg o Elizabeth Warren estuvieron en las demócratas del 2020 viniendo del Partido Republicano en el pasado, ¿no? Es decir, esa intercambiabilidad que se ha dado en ciertos sectores, bueno, algunos más duros de lo que son las costas demócratas. Y en este caso, pues Ron DeSantis viene justo de una de las zonas clave del país, que es Florida. Ron DeSantis es el gobernador de Florida y es uno de los pesos pesados. Florida, yo creo que son desde las elecciones del año 2000, más o menos, que los más mayores en el chat, que yo sé que recordar cosas del 2000 en Twitch es difícil, yo tampoco me acuerdo, evidentemente, pero se acordarán algunos de que fue un estado que casi lo cambia todo, ¿no? En la elección de Bush en aquel momento. Bueno, en este momento
también en parte viene ahí el éxito de Ron DeSantis. Florida está más consolidado en el lado republicano y por lo tanto ha mostrado cómo la migración y la política exterior pueden tener un efecto directo en conseguir un estado importantísimo, porque si, ahora explicar lo de Iowa, si hay algunos estados que pueden ser insignificantes a nivel poblacional comparado con otros, y pueden decidirlo todo en las presidenciales, en las primarias son otros. En las primarias van a ser estados que estén en liza dentro del partido. Por ejemplo, Texas puede ser importantísimo en unas elecciones primarias, pero va a ser insignificante en unas elecciones presidenciales. Esto lo podremos ir desarrollando durante todo el año porque tenemos tiempo. Pero Florida en este caso es clave porque son 29 escaños del colegio electoral. Tengo la chuletita porque lo publicamos todo en el libro, que no es que sea un libro aquí ajeno. Una promo necesaria. Hay todo un capítulo sobre cómo son los Estados Unidos durante Donald Trump y cómo cambia el voto del 2016 al 2020. Súper interesante y nos va a venir muy bien para poder entenderlo de este año. Pero bueno, yendo al resto de candidatos, tenemos a Nikki Haley, que fue la ex embajadora de Estados Unidos en la ONU, un perfil algo más moderado, o ha intentado moderarlo, porque ha tenido una dureza fuerte en algunos casos, pero ha intentado moderar las formas. Y ojo, porque los datos parece que pueden darle algo de simpatía en el electorado demócrata que no despiertan todos los demás. Y después Vivek Ramaswamy, decía antes, el perfil más agresivo, a veces incluso intenta venderse como alguien más duro que Trump, un empresario. Y por último está Asa Hutchinson, que es el gobernador, ex gobernador de Arkansas. Porque, por ejemplo, el último que vemos que se cayó de la campaña fue Chris Christie, que le teníamos ahí con un 2%, y bueno, pues abandonó la carrera, me parece, hace poco. No tengo muy claras las fechas, pero ahora mismo son esos 5 los candidatos que tenemos en mente. Sí, aquí lo tengo. Chris Christie suspendió su campaña y apoyó a Nikki Haley. Sí. Ya he hecho como un recordatorio grande de todos los grandes temas, pero seguro que ahora hay muchísimas preguntas o comentarios, o si no, pues pasamos a explicar más, que será por material, ya lo digo. Hay muchas. Primero agradecerle a Miko por esa suscripción con Prime, 2 meses ya con nosotros, la ha renovado, y a un par más de suscripciones que no me ha notificado el usuario, pero que nos han ayudado a llegar a ese objetivo de 650, que ahora actualizaremos. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Y nos preguntaban por aquí, vamos a ver, ¿qué puede pasar con Trump y los conflictos legales que tiene? Evidentemente eso no es una de las grandes principales preguntas. Existe la posibilidad de que no sea elegible, que es una cuestión, entre otras cosas, de tiempos, hay que tener en cuenta eso. Y nos preguntan también, alguna que otra en esa misma línea, a ver si no se me van demasiado. Vamos a ver. Preguntan si no había otro liderazgo posible en el Partido Demócrata. Por ejemplo, preguntan por Sanders, pero aquí hay que entender que el Partido Demócrata, en general, los dos partidos, tanto el republicano como el demócrata, no tienen mucha tradición de hacerle una interna al presidente. Es bastante común que si un presidente todavía puede optar a la reelección, recordad que son 2 en el caso de Estados Unidos, se le permita dentro del partido simplemente presentarse o que la interna no sea tan intensa, sobre todo en el Partido Demócrata. Es una corriente bastante habitual. Pero bueno, nos preguntaban eso por la cuestión, si podemos profundizar un poquito en la cuestión legal. A ver, yo la cuestión legal es lo primero que expliqué de todo. Es que no puedo decir hasta que no sepamos más, pero sí. La respuesta es clara. Sí puede ser inelegible. Sí que se puede dejar a Trump fuera de la carrera. De hecho, ya ha ocurrido en Colorado y en Maine, que es lo que explicaba al principio, un poco desarrollando la importancia de los estados de Colorado y Maine. De cualquier estado podéis preguntar un poco lo que queráis, pero bueno, de los que tengamos más conocimiento por su importancia electoral, que al final son 50, pues iremos explicando lo que podamos. En este caso, es posible que ocurra en más estados, y no me sorprendería, de hecho, que ocurriera, porque se abrieron varias causas. Creo que bueno, es que esto ya no lo tengo claro, lo tenemos que revisar. Creo que se intentó abrir en Georgia y que todavía no se le ha dejado fuera, ¿no? Que sí, que ese sí que sería muy grave.
del que no se pudiera presentar. Pero igualmente a mí me parece serio y grave que no se le permitiera participar en Maine, por ejemplo. No así en Colorado, pero bueno, depende, porque al final si las encuestas son tan desfavorables para Biden, ¿por qué no sería relevante también concurrir a un estado tan ajustado ahora mismo? Yo creo que luego no estará tan ajustado, pero bueno, nunca se sabe. Y bueno, pues sí, por supuesto la respuesta es clara, es que tampoco puedo desarrollar más porque no hay todavía sentencia. Lo tendremos que seguir. Prácticamente es el tema top 1 Sí. de las primarias, evidentemente, de todos estos meses en Estados Unidos. El principal bueno, tema. y lo de Sanders, ¿no? Han preguntado Sí. también por Bernie Sanders. Bueno, a ver, Que sí que se sigue le siendo iban a diputado, por presentar. cierto. Sí, creo que senador por Sí, Vermont. sí, senador por Vermont, sigue siendo. Entonces, sí se puede presentar gente contra Joe Biden, y de hecho se presenta. En una reelección se suele presentar gente de perfil menor, ganar peso, ganar imagen, pero unas primarias son costosísimas. De hecho, la importancia de ganar un estado insignificante a nivel de delegados en primarias, como es Iowa, y ahí vamos a ir, es seguir en la carrera, es conseguir visibilidad y financiación para tu campaña. O sea, lo que hace falta es dinero. Entonces, dilapidar ese dinero en una campaña perdida no es viable. De hecho, hemos hablado antes de Kennedy y de cómo se quería presentar y finalmente ha dicho, bueno, pues por vía independiente. Es súper difícil que un independiente consiga hacerse con un estado teniendo en cuenta que el sistema electoral en 48 estados es de first past the post, ¿no? Es como Sí. todo el estado, todos los delegados para el colegio electoral, se los queda el que gana. No sé, es lo típico que en España se dice a veces de que gana la primera fuerza es la que tiene que gobernar. Bueno, pues así es como es, ¿no? Prácticamente, En entre Estados Unidos comillas. realmente es así, sí. Porque es un sistema distinto, ¿no? España es un sistema parlamentario, no funciona así, pero Estados Unidos es un sistema presidencial donde cada una de las provincias da unos delegados y se decide que todos esos provincias, estados, den sus delegados al que queda primero. Y por lo tanto, presentarte como tercera opción se lo han intentado partidos verdes, lo han intentado partidos liberales, lo han intentado independientes. Es súper difícil. Y de hecho, creo que he visto más votos del colegio electoral para terceros candidatos por voto infiel, que se le llama, que por ganar un estado. Es decir, ¿esto qué significa? Significa que luego el delegado en el colegio electoral puede votar lo que le dé la gana y puede que ahora diga, pues mira, me habéis votado para que apoye al candidato demócrata, que es Joe Biden, pero yo no quiero votar a Joe Biden, voy a votar a... y votas a alguien al que te dé la gana, ¿sabes? Puedes votar a Bernie Sanders. Pero no tiene ningún sentido. Este tipo de voto infiel suele ser muy minoritario, pero bueno, puede ser relevante, no es una tontería. Entonces yo, ese tipo de candidaturas alternativas como la de Kennedy, la descarto. Pero es que la de Bernie Sanders más todavía. No por la coyuntura interna del Partido Demócrata, sino porque el propio Bernie Sanders y el caucus progresista están un poco... están en una situación compleja. El caucus progresista sobre todo lo está liderando Alexandria Ocasio-Cortez, con otro grupo de congresistas que no tienen todavía rango para poder presentarse, sobre todo por edad, por experiencia. Pero Bernie Sanders, que es una pieza un poquito más a la izquierda quizá, porque es más de la escuela socialista para lo que es Estados Unidos, que de esta nueva izquierda que intenta liderar el caucus progresista, aún así, aún con esas, no se ha podido dar un relevo generacional y Bernie Sanders tiene 82 años. Aunque ganara las primarias, ha tenido muchísimos problemas de salud durante la última campaña. Contra Hillary Clinton sí tenía posibilidades. Contra Joe Biden tuvo muchas posibilidades y ahí entra lo importantísimo de las primarias. Si no llegáramos a un estado clave, que creo que fue Carolina del Sur, el resto de los estados le habrían dado una oportunidad inicial a Bernie Sanders para llegar a la nominación en 2020. Ahora explicaré lo de Carolina del Sur porque nos va a ser relevante para lo de las primarias. Lo que estoy señalando es que Bernie Sanders tenía oportunidades en 2016, en
20 también tenía esas oportunidades, quizá incluso más Fue bastante claras. competitivo, de hecho, en 2020. En 2016 diría que fue súper competitivo, Sí. pero que lo tumbaron lo digo, bueno, súper es un poco irónico, ¿no? Porque le tumbaron los superdelegados. Pero en 2020, bueno, no fueron solo los superdelegados, pero los superdelegados decidieron muchísimo a favor de Hillary Clinton. Y sin embargo, con Joe Biden fue la dinámica de las primarias que fue favorable a Joe Biden gracias a Carolina del Sur. Pero en 2024 es inviable porque si Joe Biden ya tiene 80 y cuántos, tiene 82 años el 83, presidente creo. Biden. 81 tiene, pero va a 81. cumplir este año para cuando sea el proceso electoral, para cuando tenga que ser investido el año que viene, si gana la reelección tendrá 82 y Bernie Sanders tendrá 83. Y además, como digo, en este periodo presidencial ha tenido muchos más problemas de salud, incluso que Joe Biden. Así que yo lo descarto también. Pero bueno, ya hemos aprovechado esto para explicar cómo funciona el caucus progresista y cómo ha ido esta corriente de izquierda desarrollándose durante estos años. Mira, nos pregunta Zabarte, entiendo que por una cuestión más bien de salud, si Biden podría llegar a renunciar y nombrar a otro candidato. Bueno, lo que puede pasar es que a lo largo de la campaña electoral, en cualquier momento, cualquier candidato puede bajarse de la campaña. Y en ese caso, bueno, pues los otros candidatos demócratas de los que hemos hablado, que están ahí un poquito como para hacerse nombre y tal, evidentemente pues serían los que entrasen en competencia, pero vaya. Yo creo que evidentemente el único escenario en el que eso se puede contemplar es alguna cuestión de salud. No hay otro escenario posible. Hay otra cuestión también, Ale, que todavía no nos lo han preguntado, pero la quiero poner yo aquí en la mesa porque me parece que es muy importante. Lo que hemos estado observando nosotros en el grupo de seguimiento que tenemos en los últimos, pues, 2 o 3 meses, es que muchas encuestas lo que te plantean es que da igual el candidato republicano, que se entiende lo que quiero decir, porque cualquiera de ellos le ganaría a Joe Biden en las elecciones. La última que me acuerdo que vimos, si no recuerdo mal, era una encuesta que incorporaban a DeSantis, a Nikki Haley y a Donald Trump, y que los tres en un escenario de competencia presidencial con Joe Biden, los tres le ganaban al Partido Demócrata y a Joe Biden. Que esta es una de las cuestiones centrales, ¿no? Porque independientemente de lo que ocurra en la interna del Partido Republicano, que es importante, porque sabemos que la política estadounidense se juega mucho en eso, ¿no? En quién es el que representa desde la presidencia un partido político, que en tanto son el Partido Demócrata y el Partido Republicano, sabéis, son dos gigaorganizaciones. Digamos, con muchísimas cuestiones internas muy grandes en términos de militancia, en términos de asociados, en términos económicos, en muchos aspectos, y que evidentemente, aunque sea muy importante eso, quien sea el que eventualmente una presidencia republicana conduzca al partido desde el Poder Ejecutivo, hay que entender eso también, que en términos de competitividad electoral no estamos en un escenario. Habrá que ver, ¿no? Porque quedan muchos meses, habrá que ver cómo se desenvuelve la cuestión en Oriente Medio, que yo creo que va a ser muy importante para Biden electoralmente. Pero en lo que respecta a lo electoral, pareciera que hay una convergencia en el electorado republicano de, sea quien sea el candidato, votar y probablemente que cualquiera de ellos le pueda ganar a Biden. Eso es lo que marcaban las encuestas, sí. Al principio se hablaba de que Donald Trump volvería a perder contra Joe Biden, luego de que le podría haber ganado, luego de que había algunos candidatos más radicales que causaban rechazo, pero al final se está viendo en las encuestas que ahora mismo todos los principales candidatos ganarían a Joe Biden. Claro, eso es fácil decirlo. Luego yo creo que las cosas no son tan fáciles. Yo de las encuestas de Estados Unidos tendría mucho cuidado porque, vale, son fiables, pero cambian muchísimo. O sea, realmente son fiables. Realmente yo creo que marcan una foto fija buena, pero el tema es que esa foto cambia un montón en campaña. Vale, a ver, vamos a ir con alguna preguntita que tenemos por aquí. Vamos a ver. Nos preguntan un poquito más por Ocasio-Cortez. Nada, eso no creo que todavía no califica para poder presentarse. No. Lo que comentábamos antes. Vamos a ver. Los delegados votan independientemente de nos pregunta la Breitor, digamos, militancia, ¿no?
¿Perdón? Los delegados, nos preguntan por cómo votan delegados y superdelegados. Vale, sí. Esa es una cuestión muy Bueno, importante. sí, es básicamente los delegados. Bueno, en las primarias, ¿qué se elige? En las primarias, aunque ahora mismo estemos viendo que están votando a Trump, a DeSantis o a Haley, realmente lo que se está votando es un número de delegados que se reparten. Y aquí sí que se reparten, ¿no? Es decir, pues a Trump le tocan estos delegados, a DeSantis estos y a Haley estos. Y luego se da la convención republicana, convención demócrata también, pero en este caso yo creo que la competitiva es la republicana, y el que consiga la mayoría de los delegados, pues gana. Sobre todo los superdelegados son importantes en el Partido Demócrata. En el Partido Republicano creo que es menos. De hecho, no sé si los llegaron a quitar incluso. No tengo muy claro ahora mismo cuántos han repartido. Esto me vais a perdonar. No tengo ya tantos números. Pero sí que son relevantes en el Partido Demócrata. Significa, los superdelegados pueden decidir el voto y por distintos estados se reparte un número de delegados y de superdelegados de manera discrecional. Mientras que los delegados pues son los que has ganado en tus primarias en el estado que te corresponda. Y de Iowa, por eso es tan importante, salen unos resultados que no son muy numerosos, pero ya marcan quién va primero, quién va segundo. Y a lo mejor eso no decide nada, porque es un estado que demoscópicamente es más favorable a X. O imaginad que es que uno de los candidatos era el gobernador de ese estado y es súper popular en ese estado. Pues va a ser probablemente el que consiga mejor resultado, pero eso no le va a dar la garantía. Esto lo único que hace es que él siga en campaña y se vayan cayendo los pequeños. Y cuando van quedando pocos, se intentan hacer juegos de alianzas. Pues mira, el dineral que me estoy gastando en mi campaña, yo dejo de dilapidar y doy apoyo a este candidato y luego llegamos a acuerdos. Por ejemplo, ahora mismo Joe Biden mantiene en su gobierno a Pete Buttigieg, que era uno de los candidatos de Indiana más importantes que compitieron con él en las primarias y era más sector liberal, ¿no? Pues entonces encaja, mientras que hay otros perfiles que no tenían mucho en común con Joe Biden, como Bernie Sanders, ¿no? Y que lo necesitas para la campaña, pero no le vas a dar ese puesto en el gobierno. Aunque se intentan siempre hacer apaños, ¿no? Acuerdos entre facciones y que cuando uno se retira, pues pueda pasar a ti el voto. Entonces, no es tan importante en sí el hecho de conseguir los delegados de los 4 primeros estados como lo que después esto certifica, ¿no? Yo soy primero, yo puedo seguir ganando donaciones, porque va todo por donaciones, yo puedo seguir presentándome a otros estados y sobre todo llegar vivo al Supermartes, llegar con un muy buen impulso al Supermartes, sí. Porque en el mes de marzo, es decir, lo seguiremos aquí, es cuando se deciden una enorme cantidad de estados, mientras que ahora son solo los 4 primeros, que siempre digo los 4, hay más, pero son los 4 primeros, que son Iowa, New Hampshire, Carolina del Sur y Nevada. ¿Y por qué digo estos 4? Ya que estamos, pues lo explico. Los demócratas han cambiado su orden. Tradicionalmente se empieza en Iowa, que es una zona más de voto blanco, y a Joe Biden lo que le salvó las últimas elecciones fue el voto de Carolina del Sur, porque era un voto más afroamericano, un voto más negro, y contó con el apoyo de Barack Obama en la campaña, de modo que cuando parecía que Joe Biden no era nada competitivo, que tenía una muy mala campaña de primarias, y yo en mi opinión, yo lo estaba siguiendo, me parece que así era, que había candidatos de derecha y de izquierda dentro de lo que es el Partido Demócrata que le estaban pasando. Y gracias a Carolina del Sur se dio la vuelta y consiguió remontar y ganó. Y al final se hizo porque era un candidato muy de consenso, muy de centro. De centro quiero decir que puede ganar votos republicanos, ¿no? El centro, la izquierda y la derecha en Estados Unidos, ya sabéis que... Luego sí, hemos visto que los republicanos se han trampizado mucho más y es otra película. Pero yo estoy hablando de 2020. Entonces, que ahora los republicanos empiecen en Iowa y los demócratas decidan empezar en Carolina del Sur es llamativo, es importante. No creo que los demócratas se teman una derrota de Joe Biden. No me parece algo concebible en primarias. Pero el hecho de que se juegue en Iowa es importante, aunque el estado no dé muchos delegados para los republicanos. Venga, que tenemos alguna preguntita más. Gracias a todos por estar aquí. Casi 500 personas de corrido, así que perfecto.
Vamos a ver. ¿Qué va en el ticket de Biden? Pasa a serlo. Nos preguntan que qué pasa si el candidato muere a lo largo de la campaña. Y también... A ver, alguna pregunta más. Dicen que a quién llevaría Biden de vicepresidente. Nos preguntan por Vale, eso. no sé. Yo creo que está en el aire todavía el cierre de estas cosas, porque las vicepresidencias se deciden después, cuando ya hay nominación, o incluso puede que durante la campaña hagas promesas. Me refiero a campaña de primarias. Por ejemplo, tampoco sabemos quién sería el ticket de Donald Trump. No sabemos. Pero se especula siempre tiene que ser alguien que le garantice una ampliación del espectro en el voto. Pero al mismo tiempo, después de la experiencia de Mike Pence, yo pienso en que sería alguien que no le fuera a dar los problemas que le dio Mike Pence cuando intentas lanzar pues las acusaciones que le hicieron de golpe de Estado por pedir que no se certificaran los resultados, ¿no? Entonces, es complicado, tienes que manejar. Joe Biden parece que podría apostar por renovar con Kamala Harris, que es lo que de hecho se comentaba. No tiene muy buena pinta electoral tampoco la campaña de Kamala Harris, que de hecho en las primarias, ella se presentó en las primarias de los demócratas, sacó un resultado terrible, desastroso. Kamala Harris no consiguió ser ni de los 5 o 6 primeros candidatos con más posibilidades de los demócratas. Y él, intentando ampliar ese espectro, como decimos, eligió su ticket, eligió a Kamala Harris, que era un perfil que le ampliaba el espectro, ¿no? Necesitaban también... Es que Joe Biden intentó venderse como Obama sin ser Obama, ¿no? Y eso era algo que le benefició mucho. Por ejemplo, lo que decía de Carolina del Sur, que fue clave, pero necesitaba a alguien que le ampliara el espectro como Kamala Harris. Yo creo que ahora se apostará también por esta fórmula, aunque... Claro, si lo pensaran bien basado en campaña y basado en encuestas, sería inteligente buscar otra fórmula. Pero bueno, yo esto no lo puedo saber. Con respecto a Trump, de nuevo lo mismo, ¿no? Se ha especulado. Durante la campaña de las primarias se irá viendo. Si se muere un candidato estando en campaña de primarias, esos delegados que están bajo su control, pues como si también te retiras. Esos delegados, aunque tú te retires, siguen siendo tuyos, ¿eh? Entonces, si tú te mueres, esos delegados los sigues teniendo. El tema es que luego votarán a otra persona. Por eso es importante lo que llaman el endorsement, ¿no? El decir que cuando un candidato se retira, tiene que llegar a alianzas con otro. Por eso cuando decimos que Christie se ha retirado, ha apoyado a Haley. En este caso no hay delegados de Christie que repartir. Pero si los hubiera, sus delegados debían votar a Haley, aunque se especula siempre, ¿no? Tienen libertad de voto, no tienen libertad de voto... Lo de siempre. Es mucho debate en Estados Unidos sobre el voto infiel, que digo. En cualquier caso, todas estas cosas, si muere alguien en plena campaña de primarias, se pueden solucionar en la convención republicana y demócrata. Pero si ya es candidato, yo ahí ya me parece... bueno, pues no sé qué fechas es la convención republicana y demócrata, pero justo que caiga el fallecimiento de esta persona entre la convención y las elecciones de noviembre es muy mala suerte. Me imagino que el vicepresidente podrá cambiar el ticket, porque es lo que suele ocurrir, ¿no? Pero cuando un presidente muere en el cargo. Pero claro, yo no conozco el procedimiento que se sigue si justo cae entre la convención y las elecciones de noviembre.